Escritura, específicamente el libro de Hechos, en el capítulo 12. Vayan abriendo su Biblia, leeremos versículos del 1 hasta el 17. Capítulo 12, versículos del 1 al 17, y luego Jeremías en el capítulo 32, en su versículo 27. Vamos poniéndonos de pie esta mañana, a ver si ya terminamos de que los niños vayan a su clase con sus maestras. La clase está preparada para ellos también. Algunas cosas importantes que próximamente les vamos a estar anunciando acerca de la enseñanza para los niños también, que viene importante. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 17, lo estaremos enseñando aquí también en el proyector, y luego Jeremías en su capítulo 32, en su versículo 27. Leamos la palabra del Señor, empezando en el versículo 1 del capítulo 12 del libro de Hechos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aleluya, gloria a Dios. Jeremías en su capítulo 32, en su versículo 27, escuche lo que dice la palabra del Señor: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Aleluya. Señor, te damos gracias esta mañana, puestos en tus manos benditas, y sabiendo, mi Dios amado, que hoy tú has enviado tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Tu palabra no regresa vacía, sino que hace exactamente lo que tú quieres en cada corazón. Por eso, Señor, nos disponemos para ti esta mañana. Creemos, Señor, que tu palabra es eterna, viva, eficaz y poderosa, y que viene a penetrar en nuestros corazones. Gracias, Señor, a través del mover de tu Espíritu Santo, que se conviertan en una realidad para nuestras vidas. En Cristo nuestro Señor. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Pónganse en su lugar cada uno, por favor. Tomen su lugar. Mañana contando algo acerca de una pareja de colombianos que decidieron venirse a vivir a los Estados Unidos. Recibieron un llamado de parte del Señor para trabajar en Texas, en Austin, en Texas. Se vinieron a vivir con sus hijas también, sus hijas misioneras, todos envueltos en el ministerio, todos trabajando arduamente por la obra del Señor. Y vinieron a Austin y empezaron a decir: los que, de acuerdo al llamado en las iglesias, etcétera, estaban trabajando y avanzó el tiempo y llegó el invierno. Y el invierno, como cualquier lugar de los Estados Unidos, muy frío. En Texas también llueve mucho.
Así que una de esas noches estaba haciendo tanto frío que decidieron prender la calefacción. No la habían prendido antes. Decidieron prender la calefacción y no se dieron cuenta que algo pesado cayó en el ambiente y no podían reaccionar. Se sentían mareados, con dolor de cabeza, pero aunque trataban de reaccionar, simplemente caían como en la inconsciencia, no sabían qué estaba pasando, así que prácticamente se quedaron todos dormidos. Y a eso de la medianoche, de repente, alguien empieza a tocar la puerta desesperadamente. Y sonaba fuerte, fuerte en la puerta, sonaba durísimo, alguien en la puerta tocando, así que la señora de la casa se despertó y se fue corriendo a abrir la puerta, pero cuando abrió la puerta no había nadie. A medianoche, y no había nadie en su vecindario, dijo, qué extraño que alguien haya venido a tocar la puerta a medianoche en este lugar. Pero en ese momento ella percibió el olor de lo que estaba pasando. Estaba el monóxido de carbono, estaba llenando toda la casa y ellos estaban muriendo lentamente. Y de no haber sido por alguien, que no se sabe obviamente quién fue, pero que nosotros creemos indudablemente que fue el Señor de alguna manera, que de no haber sido porque alguien tocó esa puerta, todos se hubieran muerto. Estaban a minutos de haber muerto. Y sin embargo el Señor hizo una obra extraordinaria en ese momento. Alguien tocó la puerta, un milagro estaba en la puerta que le salvó la vida a toda la familia. Cuando ella reaccionó, inmediatamente llamó a la ambulancia, vinieron todos rápidamente desde el hospital, los llevaron y los tuvieron allá un tiempo para desintoxicarlos y afortunadamente todos salieron bien. ¿Quién tocó la puerta a medianoche en ese día? Solo Dios sabe lo que pasó. Indudablemente ellos entienden que sin duda fue Dios mismo que los salvó, para que siguieran sirviendo al Señor, para que siguieran adelante con los propósitos que Dios había puesto en sus vidas. Y cuando tú abres los ojos cada día, mi querido hermano y hermana, quiero decirte que es porque Dios ha permitido que tú los abras para que sigas cumpliendo los propósitos divinos. Por eso Dios nos dio vida en este día otra vez. ¿Cuántas veces nos habrá salvado el Señor de cosas similares? ¿Cuántas veces habremos tenido situaciones que si no fuera por Dios se habrán convertido en algo trágico? Mis queridos hermanos, quiero que imaginen ahora por un momento la situación de Pedro en la cárcel. Quiero que piensen ustedes lo que está sucediendo. Él está encarcelado esperando que al otro día lo ejecuten, como ya habían hecho con Jacob. Es una situación que parece totalmente desesperante, parece sin salida. Herodes se ha propuesto acabar con los cristianos, así que lo que primero hace es que toma a Jacobo, uno de los líderes de los discípulos, y lo mata. Le quita la cabeza, le corta la cabeza. Así que los judíos se alegran y dicen, wow, Herodes está con nosotros, así que está bien. Y Herodes, como cualquier buen político, entre comillas, lo que está buscando es votos, aprobación de la gente. Así que dice, bueno, ahora voy a seguir con Pedro. Pedro, indudablemente, una de las cabezas de la iglesia, primer predicador de la iglesia, primer predicador el día de Pentecostés, predicador en la casa de Cornelio, etc. Así que él es un hombre guiado por Dios. Y Pedro es llevado a la cárcel en aquel momento, y Herodes se propone al otro día simplemente ir, abrir la cárcel para llevarlo y también matarlo. Indudablemente había una crisis tremenda en ese momento, un desafío que la iglesia tenía que confrontar, y en momentos así necesitamos saber qué hacer como iglesia. ¿Qué hacemos frente a los desafíos? Como lo que les acabo de comentar de anoche del tiroteo en la ciudad de El Paso, Texas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la iglesia cuando tiene desafíos de esa manera? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo responde la iglesia cuando hay situaciones como la de este hombre metido en una cárcel y que parece que no hay forma alguna de poder ayudar? Y obviamente no se trata de salir con ejército para pelear contra Herodes o hacer manifestaciones para que lo dejen salir y protestar por la injusticia. Porque, mis queridos hermanos, nosotros tenemos armas más poderosas que Dios le ha dado a la iglesia, y una de estas armas es sin duda la oración. ¿Cómo eran las oraciones de la iglesia en momentos como ese? Quiero que piensen en un momento lo que está pasando aquí. La iglesia cristiana está empezando a surgir. Cada vez que ellos están compartiendo el mensaje del evangelio, están viniendo personas a Cristo, están dejando toda la cosa por venir indudablemente al Señor. Pero hay una oposición terrible de parte de Herodes, que está siendo usado por el enemigo para tratar de acabar con la iglesia. Y aquí viene el momento de tensión. ¿Cómo son las oraciones de la iglesia en momentos así? La palabra que se usa aquí en este pasaje es la misma que se usa cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní. Indudablemente son oraciones poderosas, llenas de pasión, llenas de fe, llenas de seguridad en Dios. Pero Jesús nos ha dado una promesa extraordinaria en el capítulo 7 del libro de Mateo, en su versículo 7. Él dijo, pedid y se os dará.
buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Son esa clase de oraciones poderosas las que reciben, hallan y abren puertas. Y Pedro en aquel momento necesita de ese tipo de oración para que se abra la puerta de la prisión, porque está a punto de ser ejecutado. Quiero preguntarte esta mañana, hermano y hermana, ¿cuál es la puerta que tú quisieras que hoy se abriera? ¿Cuál es la oración que si hoy fuera contestada sería para ti la consumación de algo realmente importante para tu vida? Y quiero pedirte que durante este mensaje tengas en mente ese motivo específico de oración y que pienses de esta manera: hoy un milagro puede llegar a mi puerta. ¿Puedes hacerlo esta mañana? Amén. No estamos muy convencidos esta mañana, hermano. Todavía no nos hemos despertado todavía. Yo sé que es el primer servicio del domingo, pero ¿pueden tener eso en la mente esta mañana? Pueden pensar que un milagro puede llegar a tu puerta hoy, puede tocar a tu puerta, puede el Señor manifestarse de una manera poderosa como lo puede hacer Él con los hijos de Dios bajo su soberanía y su control. Si tú de verdad necesitas que una puerta se abra en este día, entonces empieza a orar con poder, empieza a orar con seguridad, con perseverancia. Ora en el Espíritu y verás como Dios mismo abre puertas que nadie puede cerrar, porque es promesa divina para los que creen en Él. El Señor quiere darnos la seguridad y la confianza, mis queridos hermanos, que no hay problema que Él no pueda sacar, que no hay una situación tan difícil en la cual Él no pueda ayudarnos. El mismo Dios que libertó a Pedro y a otros apóstoles que estuvieron presos es nuestro mismo Dios. Él tiene el mismo poder. Y la iglesia en aquel momento está sufriendo persecución. Queridos hermanos, ¿cuáles son nuestros recursos entonces? ¿A qué acudimos cuando estamos así? Es lo que tenemos que hacer la diferencia. Porque la gente tiene otro tipo de argumentos, otro tipo de pensamientos, pero la iglesia sabe que tiene de su lado el gran poder de Dios. Amén. Y si nosotros tenemos el gran poder de Dios, mis queridos hermanos, entonces ¿por qué acudir al poder humano? ¿Por qué salirnos de las formas en las cuales Dios ha diseñado a través de la oración, de la intercesión, del ayuno, de las disciplinas espirituales, de las armas espirituales que derriban fortaleza, que son poderosas en Dios? Mis queridos hermanos, lo que estés viviendo hoy, que parezca como una prisión para tu vida, hoy puede ser traído a Cristo y las cadenas pueden caer en este mismo día para que finalmente tú seas libre de cualquier cosa que te esté agobiando. Porque no hay prisión, porque no hay cadena, porque no hay rejas que Dios no pueda abrir, y Dios quiere darte libertad para que vivas de acuerdo a su propósito, como lo hizo con su apóstol, con su discípulo Pedro. Yo estaba recordando hace un tiempo, incluso lo compartí aquí, y cuando yo estaba pequeño, y ustedes algunos se van a acordar, había un comercial en la radio en Colombia. Mire, de verdad, se los digo y algunos lo van a recordar. Me estaba traumatizando ese comercial. Me estaba traumatizando porque yo estaba muy pequeño y hasta el día de hoy lo recuerdo. Porque un hombre le preguntaba a una mujer, escuchen, ¿no? Sufre de dolores de espalda, dolores de cabeza, dolores de pierna, dolores de cuello, dolores de huesos, dolores intestinales, dolores de las articulaciones. Y la señora, con una voz así como de sufrimiento, decía: sí, señor. Así, ¿no? Decía como que respondía de todo el montón de sufrimiento, ¿no? Y el hombre seguía diciendo: y sufre de estreñimiento, de hemorroides, de alergias, de bronquitis, de arritmias, de fibromialgia, de gastritis, de úlcera, de lumbalgia, de ciática, de toporosis, de vena varices y no sé qué. Y la señora contestaba: sí, señor. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien pueda sufrir de todas las cosas a la vez? ¿No? Todas las cosas. Esa señora tenía todo. Yo decía: pobre señora, ¿qué clase de vida tiene? Todos los males los tiene. Y entonces fíjense lo que decía, ¿no? Finalmente el hombre decía: muy bien, entonces lo que usted necesita es frotarse Dolorán, porque Dolorán le quita todo. Le alivia del estreñimiento, la hemorroide, la vena varices, la alergia, la bronquitis, la arritmia, la fibromialgia, la gastritis, la úlceras, la hernias, la lumbalgia, la ciática. Y dice: wow, eso está tremendo. Esto está tremendo. Por fin se inventaron algo que sana todas las cosas. Y yo de verdad en mi inocencia decía: ¿en serio? ¿Habrá algo así? ¿Habrá algo que quite el dolor de todas las formas posibles? ¿El ser humano se habrá inventado algo que de alguna manera le quite a la persona cualquier dolor? Mi querido hermano, eso no es verdad, eso no es cierto. No es cierto que exista algo de esa manera. Pero lo que sí es cierto es que en medio de sufrimientos y dolores y angustias y padecimientos tenemos algo mejor, una herramienta mejor, que no se llama Dolorán como ese pasaje, pero que se llama Cristo Jesús, que es nuestro Señor, que nos ayuda, que nos alivia, que nos da fortaleza cuando lo necesitamos. Ahora escuchen bien, en aquel tiempo la palabra de Dios se estaba predicando y muchos estaban viniendo a Cristo.
Y es lógico que cuando el reino de los cielos está en acción, entonces también hay muchísima oposición. Cuando el evangelio se predica, cuando el reino de los cielos se pone en acción, cuando muchos empiezan a venir a Jesucristo, el enemigo se levanta para oponerse. Y si bien quizás no tenemos nosotros prisiones físicas, sí podemos ser encarcelados en medio de problemas entre nosotros mismos, entre medio de hermanos, en celos, en contiendas, en pleitos, en críticas, en cosas que se convierten en cárceles donde somos aprisionados y pareciera que no encontramos la salida. Escuchen, la agenda de Herodes está en acción. ¿Cuál es la agenda de Herodes? Acabar con el cristianismo. Quiero acabar con los líderes. Mato a Jacobo, luego mañana mato a Pedro y así sigo con todos los demás. Esa es la agenda. Esa es la agenda del enemigo. Esa es la agenda de Herodes en ese tiempo, pero sigue siendo la misma agenda del enemigo hoy en día. Pero ¿cuál es la agenda de la iglesia? ¿Cuál es la agenda de nosotros? Nosotros proclamamos a Cristo resucitado. Tenemos una agenda poderosa que decir. Tenemos algo que decir. Tenemos un mensaje para que llegue a la conciencia de los seres humanos, para que vengan a la salvación. Tenemos el verdadero evangelio de Cristo Jesús, el único verdadero Salvador, mis queridos hermanos. Tenemos una agenda superior. Llega un momento en la historia en que se enfrentan las dos agendas. Llega un momento en la historia en que el enemigo se levanta para de nuevo seguir tratando de acabar con la vida cristiana. Pero por otro lado, la iglesia es cuando se tiene que levantar con más poder, proclamando la grandeza de nuestro Dios. Dos agendas, dos mundos contrarios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo respondemos? El mundo tiene su propia agenda hoy en día, pero es contrario a los valores y principios que la iglesia tiene. Así que, ¿qué tiene que estar haciendo la iglesia entonces? ¿No deberíamos ahora más que nunca usar las armas de nuestra milicia que destruyen la fortaleza del enemigo? Escuchen bien. La cárcel de Herodes contra las oraciones de la iglesia. Escuchen bien. La cárcel de Herodes contra las oraciones de la iglesia. La enfermedad de muchos contra las oraciones de la iglesia. El desaliento de algunos contra las oraciones de la iglesia. La agenda del mundo contra las oraciones de la iglesia. ¿Quién va a prevalecer? ¿Quién va a prevalecer? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a salir avante en medio de esta situación? Indudablemente que nosotros confiamos y descansamos en el poder de nuestro Dios. Indudablemente que nosotros sabemos de las posibilidades que Él tiene para nuestras vidas. Es ahí donde encontramos la verdadera victoria. Pedro en aquel momento no tiene ni idea de lo que está pasando con la iglesia. Escuchen. La iglesia a su vez no está orando, pero no tiene ni idea de lo que Dios está haciendo con Pedro. Y muchas veces tenemos que seguir orando, así no veamos lo que Dios está haciendo, así no veamos inmediatamente una respuesta positiva, así no veamos que las cosas mejoren. Aunque no veas nada, absolutamente nada, sigue y sigue y sigue y persiste en la oración, porque tarde o temprano Dios está trabajando y Dios va a traer pronto un milagro a tu vida, a tu puerta, y tú ni siquiera sabías lo que ya Dios estaba haciendo. La presión para Pedro tenía que ser terrible en aquel momento. Estaba en la cárcel y podía ser el último día de su vida sobre la tierra. Pero pregunto, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Qué harías tú? Estás en la cárcel y te dicen, mañana venimos por ti. Ya matamos a Jacobo, next. Tú eres el que sigue. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en un momento como ese? Miren, mis queridos hermanos, escuchen lo que dice el versículo 6. Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, por supuesto no lo iba a dejar libre, lo iba a llevar a juicio para matarlo. Cuando lo iba a sacar aquella noche, escuchen, Pedro estaba temblando, desesperado, sin saber qué hacer. Dice eso. ¿Saben qué dice el versículo 6? Pedro estaba durmiendo. Estaba durmiendo tranquilamente entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿En serio? ¿Es acaso este mismo Pedro desesperado que había sacado la espada de Getsemaní para intentar pelear contra los que venían a apresar a Jesús? ¿Es el mismo Pedro que intentó detener a Jesús para que no fuera a la cruz? ¿El mismo que reaccionaba constantemente en su carne porque era impulsivo y desesperado? ¿Es este el mismo apóstol Pedro el que está durmiendo cuando está solo a unas horas de ser llevado para cortarle la cabeza? ¿Es el mismo Pedro? Indudablemente, mis queridos hermanos, pero algo tenía que haber aprendido de Jesús. Y esto no es una invitación para dormir mientras las situaciones son difíciles, es una invitación a descansar, a confiar plenamente en el gran poder de Dios.
Hay personas, hermanos, que llegan a la vida cristiana y en su vida han sido desesperados y con un carácter intranquilo y siempre nerviosos, inquietos, impacientes, pero pasa el tiempo y escuchan mensaje tras mensaje y el Señor los invita para que descansen en Él, pero su carácter todavía sigue sin ser moldeado y todavía sigue manifestando el mismo desespero e intranquilidad que el mundo muestra. Piensen ustedes, a lo mejor Pedro en aquella noche estaba recordando cuando ellos estaban en medio del bote, ¿recuerdan ustedes? En medio de la tempestad. Está la tempestad terrible, el bote se está meciendo en el mar de Galilea, pareciera que las olas ya los van a ahogar en cualquier momento, los van a negar. ¿Y qué está haciendo Jesús en ese momento? Jesús está durmiendo. Y posiblemente Pedro podía haber tomado de Jesús ese ejemplo tan extraordinario, mis queridos hermanos, porque Jesús demostró en aquel momento que Él tenía el control de toda la cosa, que no valía la pena estar desesperado, porque el Señor sabía lo que podía venir. Él puede calmar las tormentas, aleluya. Pedro aprendió de su maestro. Pueden venir 1000 tormentas juntas, puede venir lo que sea, pero él aprendió que hay una fuerza superior a 1000 Herodes juntos, que hay una fuerza superior a 1000 problemas juntos, y lo extraordinario es que esa fuerza superior está completamente a nuestro favor como hijos de Dios, aleluya. Alguien puede decir gloria a Dios esta mañana, aleluya. A lo mejor tú ya no puedes ni dormir por estar pensando en tus problemas, pero hoy Dios te dice, aprende a descansar en Él, porque Él tiene el control de todo lo que sucede con cada uno de sus hijos, aleluya. ¿Habrá alguien aquí, habrá algún hijo de Dios esta mañana en este lugar? Aleluya, gloria a Dios. Así que Herodes está a punto de venir a tocar la puerta para llevar a Pedro al sacrificio, pero Pedro está confiando. Miren, hermanos, es importante que entendamos algo. La obediencia de Dios nos lleva a la libertad. Escucha bien, la obediencia al Señor nos lleva a la libertad. Mucha gente ora de esta manera: Dios mío, si me libras de esta situación, voy a ser obediente a ti. Pero no es así como debemos orar. En realidad la obediencia precede la libertad. Solo empieza a obedecer a Dios hoy mismo y Él romperá las cadenas que te ataban y podrás experimentar la libertad que Pedro experimentó aquella noche. Para Pedro aún su hora no había llegado. Y mientras Dios tenga propósitos en nuestras vidas, se puede poner el enemigo mismo que sea, y pueden aparecer las rejas y las cadenas que sean, pero los propósitos de Dios en cada uno se cumplirán si somos obedientes a su palabra, aleluya. Escuchen lo que dice el versículo 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Escuchen, hermano, esto es increíble, esto es extraordinario. Pedro está durmiendo, está encadenado a 2 guardias, afuera hay más guardias, y de repente se aparece un ángel, ilumina todo esto, pero ninguno de los guardias se da cuenta, ninguno. Una luz potente está en aquel lugar, la presencia de Dios está en aquel lugar, pero la presencia de Dios solo la percibe el Hijo de Dios, aleluya. Escúchame, el mundo está lleno de oscuridad, el mundo está lleno de cosas terribles, pero para nosotros la presencia de Dios se puede hacer visible en este mismo lugar, en este día, aleluya. Esa es la forma como Dios habla a nuestras vidas, gloria a Dios. Lo que dice Isaías 62: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra, tinieblas cubrirán a las naciones, pero sobre ti amanecerá el Señor y la gloria del Señor será manifiesta sobre tu vida, aleluya. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta la diferencia? Mi querido hermano, tú puedes estar en medio de situaciones difíciles, pero aún ahí la luz del Señor te puede alumbrar. En medio de situaciones que parecieran imposibles, pero aún ahí el Señor, el ángel del Señor puede aparecer para tu vida y alumbrarte de una manera especial, aunque los demás no lo entiendan. Pero mire lo que pasa, es extraordinario. Es extraordinario. La luz se aparece allí, el ángel, y toca a Pedro y le dice: levántate pronto. Pero escuchen esto, porque pareciera que no tiene sentido. Levántate pronto y las cadenas se cayeron. Pero se supone que la secuencia lógica es que primero las cadenas se rompan y luego se le diga a Pedro que se levante, ¿sí o no? ¿Sí o no? La secuencia lógica. Pero eso no es lo que dice el versículo 7. Dice que el ángel le habló a Pedro para decirle: levántate, Pedro, levántate. Y cuando él obedeció, escuchen bien, cuando él obedeció, entonces las cadenas se rompieron como respuesta a esa obediencia. Aleluya. Escuchen, hermanos, el Señor no tomó a Pedro dormido y lo llevó afuera.
Y le dijo: levántate pronto, cíñete y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Oh, aleluya. Wow. Había cosas que Pedro tenía que hacer por él mismo. Había cosas. Y en el momento en que Pedro obedece a la voz de Dios, en ese momento caen las cadenas. Hermanos, muchas veces nosotros oramos diciendo: Señor, quítame las cadenas y voy a ser obediente a ti. Rompe las cadenas y entonces voy a hacer esto. Señor, si tú me prosperas financieramente, voy a dar mis diezmos. Señor, si tú me sanas, voy a ir a la iglesia. Pero no es así. No es así. Aunque todavía estés en medio de problemas económicos, empieza a dar tu diezmo. Aunque todavía estés en problemas de salud, empieza a hacer las cosas en obediencia al Señor. Entonces las cadenas se romperán como respuesta a la obediencia que tú tienes al Señor. ¿Lo entiendes esta mañana? Hermanos, es una secuencia que no parece lógica al mundo, pero que para Dios es la secuencia adecuada. Dios muchas veces está diciendo: estoy esperando que tome la iniciativa. Quiero bendecirte, quiero romper tus cadenas, quiero darte la libertad completa. Solamente estoy esperando que seas obediente, que empieces a manifestarte, que te levantes ahora mismo que te levantes, y entonces verás con tus ojos el poder de Dios manifestado en tu vida, y las cadenas que te ataban serán rotas, y entonces serás libre para vivir de acuerdo a lo que Dios siempre ha querido para tu vida. La obediencia viene antes de la libertad. Pero mire, hermanos, en este pasaje ni siquiera se nos dice que Pedro tenía mucha fe para esperar un milagro, pero sí se nos dice algo extraordinario: la iglesia oraba sin cesar. Aleluya. El poder de una iglesia que ora, el poder de una iglesia que intercede. Ahí está el poder. A lo mejor tu hijo no tiene mucha fe, a lo mejor tu esposo no tiene mucha fe, pero tú eres parte de una iglesia que ora. Así que no te detengas, sigue orando, sigue intercediendo. Hay poder cuando la iglesia de Jesucristo ora con fe y persevera en esa oración. Aleluya. Dios hará lo imposible, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Aleluya. Mire, tú no tienes que ser como Pedro para estar en una cárcel. Tú no tienes que ser como el apóstol para estar allí. Cualquier adicción es una prisión. La depresión es una prisión. Cualquier trauma, la soledad, tus problemas de carácter, tus problemas familiares, todo eso pueden ser cadenas y terribles prisiones que te están encadenando en este día. Lo que tú necesitas es escuchar la voz de Dios. Pedro, estando en cadenas, estando rodeado de soldados, estando metido en esa cárcel, escucha la voz de Dios que le dice: sígueme. ¿Cómo sígueme? ¿Acaso Dios no se levantó en pleno desierto cuando el pueblo de Israel está saliendo de la esclavitud en Egipto y le dice a Moisés y le dice al pueblo: sigan, avancen? ¿Cómo avancen si estamos aquí en el mar y allá está el enemigo? ¿Para dónde avanzamos? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Cómo obedecemos a Dios cuando ni siquiera entendemos por dónde tenemos que ir? El ángel le dice: sígueme, pero no entiendes, estoy en medio de una prisión, atado aquí, los soldados me están rodeando, tengo cadenas por toda parte, ¿por dónde te sigo? Hermano, cuando el Señor le dice en el desierto a Moisés: ya no sigan orando, avancen. ¿Por qué? ¿A dónde tenían que avanzar? De nuevo el Señor se manifiesta con su poder, y cuando nosotros empezamos a dar el primer paso, entonces Él abre camino donde no los había. Aleluya. Él abre puertas donde no había. Él abre rejas donde estaban cerradas. Él es el que va delante de nosotros abriendo camino, y nosotros simplemente seguimos en obediencia a lo que Él nos dice. Mire, hermano, escucha lo que estaba pasando en aquel momento. Versículo 9 dice: saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. Pedro pensaba en aquel momento que estaba soñando, que era como una visión de lo que estaba sucediendo. Parecía demasiado poderoso para ser real. Pero allí estaba Pedro, estaba Dios con su discípulo Pedro. Allí estaba ocupándose de la situación. Y lo importante es saber que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, como dice Salmo 34. Y en situaciones como esa, mis queridos hermanos, se hace más real para nosotros Romanos 8:28, cuando dice que todas las cosas ayudan a bien de los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Alguien está trabajando para ti. ¿Lo entiendes esta mañana? Alguien está trabajando para ti, y es muy poderoso. Y es muy poderoso. Alguien quiere llevarte a la libertad hoy mismo. Alguien muy poderoso se está ocupando de tus asuntos para llevarte a un mejor lugar de bendición. Aleluya. Mira el versículo 10.
habiendo pasado la primera y la segunda guardia, wow, ¿cómo es esto? Pasaron así como si nada. 2 grupos de guardias y nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿En serio? ¿Por sí misma? ¿Te das cuenta? Alguien te está llevando hacia la libertad de su mano, y aunque haya puertas de hierro, y aunque haya 1000 candados y rejas, y aunque haya enemigos que se traten de oponer, el que va delante de ti es más poderoso y se va a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Se va a cumplir. Alguien tiene que experimentar esa verdadera libertad de este día de lucha. Alguien tiene que experimentar. Luego dice que salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Dios hizo por Pedro lo que no podía haber hecho por sí mismo. Le soltó las cadenas y pasó frente a todos los guardias sin que lo vieran. Pero ¿cómo hubiera hecho Pedro para salir de esa situación sin Dios? ¿Cómo? Porque nosotros a veces tratamos de salir de esas situaciones sin Dios. Porque nosotros mismos tratamos de usar nuestras propias fuerzas, nuestra propia manera de hacer las cosas. No nos sirve, hermano. Cuando luchamos y luchamos, dejando de nuestro lado, dejando de lado a nuestro más poderoso aliado, que es el Señor. Dios abre puertas. Dios abre puertas, hermanos, y lo increíble es que muchas veces nosotros estamos parados junto a una puerta abierta y estamos esperando que Dios haga algo cuando Él ya abrió la puerta. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, escuchen esto, volviendo en sí, parece que había quedado aturdido por lo que estaba pasando. Entonces dijo: ahora entiendo, aleluya, ahora entiendo, escuchen bien, verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel para mí, aleluya, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. No fue Herodes el que lo llevó allí, fue directamente la mano de Dios lo que lo hizo. Los propósitos de Dios estaban cumpliendo una vez más en la vida de Pedro. Mis queridos hermanos, Dios abre puertas. ¿Cuánto lo saben? Dios abre puertas. Dios abre puertas que te conducen a la libertad, aleluya. Hoy tienes que pasar a través de ellas. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la puerta que está cerrada frente a ti entonces? Una necesidad de trabajo, un clamor por la solución para tu matrimonio, una enfermedad que te está agobiando, algo que te limita, puertas cerradas, situaciones difíciles. Pero hoy hay una palabra que desafía esta situación, una palabra que el Señor le dio a una iglesia fiel, que guardaba su palabra y no negaba su nombre, la iglesia de Filadelfia. Esa palabra que Dios les dijo es: yo he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Alguien puede recibir esa palabra para ti? ¿Alguien la puede tomar? Escuchen. Yo, dice el Señor, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. ¡Wow! Hay cosas que los hombres empiezan y tratan por todos los medios de sacarlas adelante y muchas veces fracasan. Pero hay cosas que Dios empieza y no pueden ser detenidas. Es el Señor abriendo puertas. Es Dios que abre puertas que nadie puede cerrar. Fue Dios quien puso en el corazón de Nehemías ir a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Fue Dios quien llamó a Pablo para que abriese la puerta de los gentiles. Fue Dios quien puso a Moisés frente al mar y con el enemigo detrás para abrir la puerta para que cruzaran el mar en seco. Fue Dios quien llamó a Josué y le abrió finalmente la puerta de la tierra prometida, e incluso los muros de Jericó cayeron. Dios abre puertas, hermano. Dios abre puertas que nadie puede cerrar, y hoy sigue haciendo lo mismo entre nosotros. Dios abre puertas. Miren lo que el Señor le dijo a Ciro, rey de Persia, Isaías 45:2. Yo iré delante de ti, aleluya. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¡Wow! Quebrantaré puertas de bronce. Yo iré delante de ti, te dice el Señor hoy. Yo iré delante de ti. Escuchen esto. No es tiempo de detenernos. No es tiempo. Pero tú sabes que hay puertas abiertas ya para ti en este momento. Mira, la puerta de la gracia siempre está abierta. El problema es que no todos pasan a través de ella. La puerta del perdón está siempre dispuesta para ti, si vienes en real arrepentimiento al Señor. La puerta de la salvación está abierta, pero muchos prefieren entrar a otras puertas que los llevan a la perdición. Pero miren lo que dice el versículo 12 al 15, escuchen esto. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, escuchen bien, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Y cuál fue la respuesta? Gloria a Dios, el Señor respondió a nuestra oración. Estábamos orando para que Pedro fuera liberado y el Señor le respondió. No,
Está loca, le dijeron. Está loca. ¿Cómo así? Entonces, ¿por qué estamos orando entonces? Y dice, no, es su ángel. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Escúchenme bien, mis queridos hermanos. Escuchen bien esta mañana. Dios abrió las puertas al milagro, pero la iglesia no. ¿Escuchaste? Dios abrió la puerta al milagro, pero la iglesia no. La iglesia no entendía el milagro. La iglesia no entendía que a las puertas estaba un milagro. No entendía cuántas veces Dios ha abierto la puerta a los milagros y la iglesia los ha rechazado, o no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces estamos orando, pero en realidad no estamos esperando una respuesta a esa oración? La única puerta que no se abrió, fuera de aquellos que estaban orando. ¿No les parece increíble? El milagro está en la puerta, hermanos, pero la iglesia no abre para recibirlo. Dios ha respondido a ellos. La criada lo ve y ni siquiera le abre, sino que corre adentro a llamarlos, y ellos dicen, no, imposible. Eso no es Pedro, ese es su ángel. Para ellos es más fácil creer que ya lo mataron. Pero definitivamente, mis queridos hermanos, nuestra mente puede estar aún en la prisión, aunque el milagro está en la puerta. Escucha, mi mente puede estar todavía en Egipto, aunque mis pasos estén entrando en la tierra prometida. Mi mente puede decir que es imposible, pero tengo un Dios para el cual nada es imposible. Así que en este día mi mente necesita ser liberada para que pueda salir de esas cadenas que la atan, que impiden que pueda creer como tengo que hacerlo. Porque mis pensamientos no son como los de Dios, ni mis caminos no son como los de Él, pero definitivamente los de Él son siempre mejores. Aleluya. Por eso este es el día para pedirle al Señor que libere la mente, para que podamos disfrutar de la libertad que Cristo ya ganó por nosotros. Aleluya. Es posible que tú hayas pensado, bueno, pero ya la iglesia oró y de todas maneras mataron a Jacob. ¿Para qué seguimos orando? Pero hoy hay una noticia nueva esperando por ti. Pedro está a la puerta. ¿Escuchaste eso? Pedro está a la puerta. Tu oración ha sido contestada. El milagro ha llegado. ¡Aleluya! Y al final del capítulo 12, no es Pedro el que muere. Escuchen bien. Herodes iba a abrir la puerta para ir a matar a Pedro al siguiente día, pero cuando termina el capítulo 12, Pedro está viviendo y es Herodes el que muere a manos del Señor. Escuchen bien, es Herodes el que muere consumido por gusanos. Dios está haciendo la obra, hermanos. Dios sigue haciendo su obra con sus hijos. Los propósitos de Dios se están cumpliendo, aleluya, en medio de este tiempo, en cualquier tiempo, porque Dios sigue siendo el mismo Dios. El que le abrió la puerta a Pedro es tu mismo Dios. Wow. Querido hermano, si tú estás hoy aquí es porque Dios tiene propósito para tu vida. No dejes que los problemas de la vida te impidan ver el milagro que tienes en tu puerta. El mensaje para ti hoy es el siguiente: hay un milagro en tu puerta. Prepárate para ver lo sobrenatural de Dios en tu vida en este tiempo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Queridos hermanos, Dios quiere darte libertad en este día. Dios quiere que tú seas libre. Puedes pedir al Señor hoy que abra tu mente, que rompa esas cadenas. La mayor expresión de la libertad la dio Jesucristo en una cruz. Aunque estaba atado en un madero, Él estaba muriendo, pero era la libertad encarnada para nosotros. Nuestra libertad fue comprada con precio de sangre. Proviene de un trono donde está sentado aquel que fue declarado digno y que los ángeles le cantan sin cesar: Santo, Santo, Santo. La libertad es un regalo divino. Hoy vamos a clamar al Señor. Hoy vamos a pedirle al Señor entonces que haga su obra. Hoy vamos a pedirle al Señor entonces que nuestra mente sea liberada totalmente, porque es su victoria para que nosotros la disfrutemos. Él vino a libertar a los cautivos, a soltar las cadenas de opresión, a libertar a los oprimidos. Él te ha hecho libre con su sangre bendita. Aleluya. Hay un milagro en tu puerta hoy. Hay un milagro en tu puerta hoy. Tómalo entonces. Tómalo en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Toma el milagro para tu vida en esta mañana y alaba al Señor. Ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás, empieza a alabar. Empieza a glorificar su santo nombre. Hay un milagro en tu puerta. Hay un milagro en tu puerta. ¿Lo recibes esta mañana? ¿Le abres puertas a ese milagro? Dios ya lo hizo.
Ahora tienes que abrir la puerta al milagro. ¿Lo recibes esta mañana? Hay un milagro en tu puerta, aleluya. Alabemos al Señor ahora mismo. Alabemos al Señor, porque Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible, aleluya. A Él glorificamos en este lugar.